Y hola, hola, de nuevo los saluda Carolina. Les recuerdo que este curso antes tenías que pagar. Decidí compartir todo mi conocimiento, ahora totalmente gratuito. Te recuerdo que si quieres acceder a todas las lecciones y por supuesto a las mejores señales en vivo, comenta la palabra equipo. Bienvenidos a esta quinta y última lección de este curso básico de trading. El día de hoy, por supuesto, que les estaré dando información de muchísimo valor, así que no esperemos más y por supuesto pongámonos manos a la obra. Y el día de hoy vamos a ver qué es el comercio de noticias. La esencia de este método es abrir operaciones durante el periodo de publicación de estadísticas macroeconómicas importantes y ganar dinero con la volatilidad creciente o decreciente y los impulsos de tendencia que pueden formarse durante este periodo. Las noticias económicas y políticas son unos de los impulsores más poderosos de los cambios que ocurren en los mercados financieros. Los informes de un aumento de la inflación, una caída de las tasas de intereses de los bancos centrales, un aumento del desempleo, litigios o un empeoramiento del entorno internacional. Siempre están causando un resurgimiento entre los jugadores. Por lo general, los eventos se ordenan por importancia. Cuanto más significativo es, más volatilidad se puede esperar. Después de la publicación de la noticia, a cada noticia, el mercado reacciona a su manera. En algún lugar las cotizaciones suben, en algún lugar las cotizaciones bajan. Ahora, ya que estamos en línea en investing.com, aquí vamos a esperar que se publiquen las noticias. Las noticias se dividen en importancia y tienen una designación con 1, 2 o 3 estrellas. Cuantas más estrellas, más fuerte será la volatilidad en el mercado y nos interesan las noticias con 2 o 3 estrellas. Nuestra tarea es preparar un par de divisas antes de comerciar en la plataforma, para el cual se esperan las publicaciones de noticias y en el momento de la publicación iremos a la plataforma a abrir una operación sobre el hecho de la noticia. Para mayor comodidad, los resultados se publican en verde o en rojo y esto significa que nos podemos enfocar en los números, si no, simplemente abrir una operación en color hacia abajo o hacia arriba. También quiero advertirte de inmediato que al elegir un par de divisas debes de prestar muchísima atención en qué lugar se encuentra la moneda en la que se publica la noticia. Por ejemplo, en el par de divisas euro-dólar estadounidense, el dólar está en segundo lugar y en la noticia, por ejemplo, saldrá en verde. En este caso, abriremos una operación a la baja y si el dólar estuviera en el primer lugar, es decir, abriríamos elegido en el par de divisas dólar estadounidense euro. Entonces, abriríamos una operación por el color de las noticias, es decir, por un aumento. Queda poco tiempo para la publicación de las noticias y ahora te mostraré con un ejemplo. Y bueno, por supuesto, espero que te esté gustando demasiado esta lección, ya es la última y por supuesto te recuerdo que si quieres señales en vivo no se te olvide comentar la palabra equipo. He puesto en el cuadro rojo la noticia que nos interesa hoy. Tiene 2 estrellas en importancia. Esta es la noticia del dólar estadounidense y también ahora en el cuadro rojo se ven los resultados previstos. Y si la noticia de hecho saldrá por encima o por debajo de los resultados previstos, entonces de acuerdo con esto habrá un movimiento en el mercado. Ahora pondré un cuadrado rojo en el que aparecerán los resultados de la noticia. Es por eso que el color de estas noticias que abriremos en nuestra operación y como la noticia sale por el dólar y el par de divisas que elegí para el comercio, el dólar está en el segundo lugar y por lo tanto abriremos una operación en la dirección opuesta al hecho de la noticia. Entonces, la noticia salió de manera negativa y pasamos a la plataforma y abriremos una operación para aumentar.
En esta situación, en un futuro próximo se espera un movimiento hacia arriba y justo ahora, en este momento, podemos ver que ha habido un movimiento muy bueno de impulso del precio al alza. Este movimiento provocó noticias financieras. En tales situaciones, por regla general, un minuto es más que suficiente, entonces esperemos el resultado. No está nada mal y como puedes ver, aquí tú y yo hemos obtenido ganancias. Esta noticia funcionó de maravilla y ahora puedes ver que en el par de divisas el dólar está en segundo lugar. Es por eso que el movimiento se produjo en la dirección opuesta. A pesar de que las noticias salió en rojo, tengan mucho cuidado al operar en las noticias y presten muchísima atención. Así que abramos otra operación de noticias. La siguiente noticia por la que cambiaré también sale en el dólar estadounidense. Nos interesan estas tres noticias dado que los resultados previstos están presentes aquí y después de la publicación los resultados de las noticias aparecerán más cerca. No estamos interesados en noticias que no tengan resultados predecibles. Por lo tanto, en una situación dada, las tres noticias que nos interesan tienen 2 estrellas en importancia y una noticia tiene 1 estrella. En esta situación puede suceder que los resultados salgan diferentes y una noticia puede abrumar a la otra. Por lo tanto, en el momento de la publicación prestaremos muchísima atención a la gran mayoría. Abriremos una operación de acuerdo con eso y ahora elegiremos un par de divisas para el comercio, donde el dólar estadounidense está en el primer mercado, en el primer lugar. Y esto significa que el movimiento en el mercado será por el color de las noticias. Entonces, la mayoría de las noticias son rojas y vamos a la plataforma, abriremos una operación a la baja y también vemos que en este momento hay un movimiento a la baja. De hecho, la noticia debería continuar hacia abajo y también en esta situación un minuto será más que suficiente, ya que justo ahora vemos que el precio se mueve hacia abajo y como habrás notado, la noticia superior salió en verde. Esto significa que todavía hay una pequeña confrontación. Si las noticias salieran todas en rojo, el movimiento sería mucho más seguro, entonces esperemos el resultado. Y nada mal, aquí tenemos ganancias. Estas noticias funcionaron demasiado bien y por ejemplo abriremos otra operación de noticias. En esta situación también tenemos muchas noticias a la vez. Elijo un par de divisas para el comercio donde el dólar estadounidense esté presente. Por eso estamos interesados en estas noticias. Como podemos ver, 3 de ellos tienen 2 estrellas y una noticia tiene 3 estrellas. Pero de todas ellas solo nos interesan 2 noticias que tienen resultados predecibles. En el resto de las noticias no hay resultados previstos, por lo tanto, estas noticias no nos interesan y esto significa que solo prestaremos atención a los resultados de estas 2 noticias. Por lo tanto, resulta que una noticia que publicará en importancia con 3 estrellas y la segunda noticia se publicará en importancia con 2 estrellas. En consecuencia, en esta situación puede suceder que las noticias salgan un poco diferentes. Una será de color verde y el segundo, por ejemplo, será de color rojo. En tal caso, prestaremos muchísima atención a la noticia que tiene 3 estrellas en importancia, ya que esta noticia es mucho más influyente. Por supuesto, habrá un movimiento particularmente fuerte si estas noticias salen en el mismo color. Así que vamos a esperar el resultado de la noticia y abrir una operación. Entonces, la noticia salió en rojo y abriremos una operación a la baja, como lo habrás notado, ya que la segunda noticia acabó de salir en verde. Eso significa que una noticia suprimirá parcialmente a la otra. Por lo tanto, el movimiento en el mercado puede no ser lo suficientemente impulsivo y en este punto vemos que el precio se mueve bastante lentamente y como tal no hay impulso. Pero en cualquier caso, espero un movimiento a la baja muy pronto, porque la noticia con 3 estrellas salió en rojo. Esperemos los resultados.
Muy bien, el movimiento hacia abajo todavía continuó y aquí obtenemos ganancias. Como puedes ver, el movimiento en el mercado fue bastante débil y por lo tanto, si en tales situaciones no están muy seguros, es mejor omitir tales noticias. Ahora ya sabes cómo comerciar. Con las noticias trata de trabajar tú mismo en situaciones muy similares. Con esto y nuestro curso de capacitación ha llegado a su final. Debes de aprender a monitorear todas las relaciones del mercado durante la sesión de negociación para que no te sorprenda una situación en la que, por ejemplo, estás analizando en el mercado por análisis técnico y en este momento se produce la publicación de noticias. Por lo tanto, el movimiento puede ocurrir en una dirección completamente diferente y esto quiere decir que obtendrás pérdidas. Además, no se recomienda operar en el análisis técnico durante 20 minutos antes de la publicación y después de la publicación de noticias, ya que durante este periodo de tiempo pueden interferir con el fondo de noticias y es importante tener en cuenta este momento cuando, por ejemplo, se publican noticias al mismo tiempo y en tal caso puede ocurrir una situación ambigua o la reacción será insignificante. Por lo tanto, en tales situaciones es muy necesario prestar atención a la mayoría de las situaciones o noticias fuertes y abrir una operación junto con un valor abrumador. O si no estás muy seguro, simplemente omite tales noticias. Esta fue la última situación en la que usted y yo hemos negociado que fue muy similar a la que acabo de describir. Pero también sucede que hay muchas más situaciones en el mundo que están pasando al mismo tiempo y también en un par de divisas siempre hay dos monedas. Por lo tanto, puede suceder que las noticias se publiquen en ambas monedas. Por lo tanto, deberás de elegir un par de divisas en la que solo haya una moneda en la que salga en la noticia. También está la noticia más importante del mes, non-farm. Cambio en el número de empleados en el sector no agrícola de los Estados Unidos. Esta noticia se publica una vez al mes, cada primer viernes del nuevo mes, aproximadamente a las 14:30. La hora exacta debe verse inmediatamente antes de la publicación. En diferentes zonas horarias, la hora será diferente. Además, el tiempo puede cambiar. En el momento de la publicación de tales noticias, hay una fuerte volatilidad en el mercado y puedes ganar dinero con este movimiento. Pero quiero advertirte de inmediato que hay situaciones en las que en el momento de la noticia principal también se pueden publicar otras novedades. Y si una noticia es positiva y las otras son negativas, entonces puede haber una pérdida y el movimiento en el mercado será totalmente insignificante. Por supuesto, debes de comprender que adquirir la experiencia necesaria con el tiempo es muy importante. Opera y practica, observa muchísimo los gráficos y acumula toda la experiencia que sea posible. Además, debes determinar por ti mismo qué método de negociación es adecuado para ti. Encuéntrate por sí mismo la mejor estrategia en la que puedes obtener un buen comercio. Sigue todas estas reglas bastante simples y todo comenzará a funcionar. Todos los profesionales alguna vez fueron estudiantes, por lo tanto, no te detengas y obtén muchos nuevos conocimientos de cualquier fuente disponible que sea confiable. Siempre sigue adelante y asegúrate de tener muchísimo éxito. Gracias por tu atención y buena suerte en todo el comercio. Felicitaciones, has llegado al final de este curso de estudio. Espero que todas estas estrategias las hayas entendido y por supuesto que las empieces a poner en práctica dentro de tu comercio. No se te olvide siempre analizar muy bien la situación y no poner en riesgo tu dinero. Es muy importante que si tienes alguna pregunta me la hagas saber y si quieres volver a ver toda esta información, puedes hacerlo desde la lección número 1, así toda la información quedará mucho mejor guardada. Por supuesto, haz todas las tareas que hay en cada una de las lecciones y de esta manera empezarás a construir tu camino al éxito. De esta manera empezarás también a obtener muchísimos éxitos, así que no te preocupes y empieza a obtener muchísima experiencia en el tema del trading.
Eso ha sido todo por este curso lleno de muchísima información. Gracias. Para finalizar, estoy muy agradecida de que hayas completado todo este hermoso, atractivo e inteligente curso. Te recuerdo que si tú quieres acceder a las tareas y por supuesto algo muy importante que son todas las notas y el resumen de este curso, tienes que acceder a mi grupo gratuito y por supuesto que se encuentra en Telegram. ¿Qué tienes que hacer? Comentar la palabra equipo.